Bueno, después de este break que se alargó un poquito. La corté. Ya, después fue. Se lo regaló. Esa está completa, pero... Perdón, me estaban interrumpiendo. Vamos a empezar con una parte medular de nuestra reunión de hoy día. Entonces, yo quiero ofrecerle la palabra. Perdón, antes de eso, había una pregunta pendiente. Esa, y había dos entonces. Usted ya hizo la pregunta, no sé si podemos seguir, era el señor y el señor. No, la de él la va a contestar Tania Mora, ya está claro. Ya la va a contestar, Sí. por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Michel Toledo, soy presidente de la Fundación Iberoamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Yo en realidad quería hacer una pregunta bien corta a Tania Mora, representante de Senama, que tiene relación con, no sé si la ley lo indica o no, pero que es importante comenzar a discutirlo. ¿Qué pasa con el seguro de dependencia, ¿no? Haciéndonos cargo un poco de lo que decía el colega de la CUT sobre el costo que significa el cuidado en nuestro país y lo importante que podría ser para nosotros contar con un seguro de dependencia. Gracias. Tania, ¿lo contesta dentro de su intervención? Me parece, ¿no sé? Sí, la voy a dejar anotada para los 15 minutos que queden para las preguntas. ¿Y el señor era? No sé si se escucha. Sí. Mire, Juan Candia, de Achipen Nacional. Como gran parte, algunos somos del siglo pasado, tenemos reminiscencia. Entonces la pregunta es, ¿se hace la ley y tiene que hacerse el reglamento de aplicación de la ley? ¿Será factible que en el reglamento de aplicación de la ley las organizaciones podamos decir algo al respecto donde correspondiere? Nosotros hemos ido muchas veces al Congreso, pero vamos a escuchar, nunca podemos opinar, es una realidad. Y lo otro, una reflexión pequeña de algo que se llama pensión garantizada universal. Como no es universal, estamos haciendo una demanda al Estado de Chile y al descubrir la demanda al Estado de Chile, que es desde 2021 en adelante, y ayudando a algunos socios, en agosto del año pasado, un socio tenía, está el documento aquí, 25.427 de pensión, ahí, un documento oficial del IPS. Y a partir de la reforma tiene 663.000. Lo digo como un ejemplo de aplicación de la reforma previsional, que es bueno que se conozca, y que el riesgo que lo tenemos ahora con el alza del costo de la vida. Perdona, Sí. la pregunta, porque si no... La pregunta ya es sí, si nosotros sí. vamos a participar en algún momento en el reglamento de aplicación de la ley para ser operativa. Perfecto. Eso, gracias. Porque es bien importante el tiempo que le queda a la expositora. Última pregunta, por favor. Gracias. Mi nombre es Patricia Nasser, vengo de la comunidad de Travesía 100 y mi pregunta tenía relación un poco con lo que habló la otra persona, porque también es del tema laboral, y es que si podría haber algún avance sobre cómo se va a tomar en la implementación de la ley el tema del sueldo mínimo para las personas mayores, ¿ya? Porque en ese sentido, en este minuto, hay también una discriminación, porque es un sueldo mínimo diferenciado de los trabajadores en general, lo que no corresponde bajo ningún punto de vista, según mi opinión, porque trabajan tanto o más que cualquier trabajador. Eso, muchas gracias. Entonces, queremos ofrecerle la palabra a la señora Tania Mora, asesora legislativa del Servicio Nacional del Adulto Mayor, derecho que salvaguarda la ley integral de las personas mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable. Señora Tania, por favor. Bueno, muchas gracias, aunque ya empecé a hablar de antes. Quiero agradecer a la mesa coordinadora, estoy muy orgullosa que ya llevan 14 asambleas en esta sede de la CEPAL y que se puedan discutir ideas en un marco de respeto. Venimos todos de diferentes lugares, ¿no es verdad? Y que podamos
aclarar dudas, pero creo que lo más importante es que nos vayamos con más preguntas que respuestas para poder seguir, como decías tú, ¿no es cierto?, trabajando y luchando por lo que todos nosotros queremos, que es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Así que, bueno, muchas gracias a la mesa coordinadora por la invitación. Y, bueno, debo decirles que ha sido un largo camino de la Ley Integral de las Personas Mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable, porque yo creo que he venido como unas 3 veces antes a plantearles por qué se hizo, cuáles fueron las modificaciones de un gobierno o de otro, y hoy día estamos ya a portas, o sea, muy cerca a su promulgación y posterior publicación, pero también creo que, y lo que hablamos con Soledad, que a mí que me gustaría comentar con ustedes, tiene que ver con cómo bajamos la ley a la práctica. Es decir, esta ley, ¿no es cierto?, ya lo hemos conversado, tiene 15 derechos específicos para las personas mayores, pero a medida que hemos ido conversando, ¿no es cierto?, y que ustedes han ido planteándome algunas inquietudes, no sé si voy a poder hablar solo de eso. Bueno, mi compromiso es presentar 30 minutos, no salirme de ese marco, y a partir de ahí abrir un espacio de preguntas, aparte de las que tengo anotadas acá, para que podamos un poco poner en común respecto a aquellas cosas que yo puedo saber y puedo comentarles. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar con la presentación. A mí me gusta poner esta lámina al principio, porque si bien nosotros hablamos mucho del envejecimiento de la población y de que estamos envejeciéndonos rápido, ¿no es cierto?, hoy en Chile hay más personas mayores de 60 años que niños y niñas menores de 15. Hoy ya. Tenemos, y estos son datos del censo del año 2024. El censo, ustedes saben que es un estudio nacional. Hoy día, en promedio en Chile, porque hay algunas regiones que son las regiones del norte que están menos envejecidas, versus las regiones del sur y las regiones del centro que sí están más, pero en promedio hoy día hay 112 personas mayores por cada 100 niños y niñas. Entonces, claramente esto nos tiene que apurar, tenemos que apurarnos en las transformaciones porque somos un país envejecido. Eso es lo que deberemos entender. Ya no somos un país ni con crecimiento demográfico, hoy día Chile está envejecido. Y entonces, bajo ese supuesto, es que les voy a presentar lo siguiente. Como en otras ocasiones ya hemos hablado de cuál es el fundamento y tengo 30 minutos, no voy a hablar mucho o no voy a salir mucho de cuál es el fundamento del proyecto de ley, pero sí les quiero comentar que el fundamento del proyecto de ley tiene que ver con el cambio de paradigma, es decir, cómo las personas mayores han ido transitando de ser consideradas objetos de protección, ¿ya?, cosas para proteger o del Estado, o de la comunidad, de las familias, o, ¿no es cierto?, de su barrio, a sujetos titulares de derechos. Y esto se funda en una cuestión básica. Los derechos humanos nos persiguen durante todo nuestro ciclo de vida. Y los derechos nos persiguen, van con nosotros. Pero ¿qué pasa en la sociedad? Algo, ¿no es cierto?, que empieza a ocurrir y que a medida que uno envejece resulta que va teniendo menos derechos, ¿ya? Pero no porque las leyes, no porque la Constitución, no porque la Convención Interamericana diga que tenemos que tener menos derechos a medida que envejecemos, sino porque con circunstancias que nos damos nosotros mismos en la sociedad, porque vivimos en sociedades discriminatorias y sociedades edadistas, nos vamos quedando a medida que avanzamos en edad con menos derechos. Entonces, ¿qué es lo que plantea el proyecto de ley en general cuando hablamos de los derechos? Es poner ya la pelota en la cancha, podríamos decir, y decir que las personas mayores son sujetos titulares de derechos en igualdad de condiciones en todas las circunstancias con el resto de las personas. Entonces, el cambio de paradigma se funda en el Plan de Acción Mundial de Madrid, que hablábamos con un señor recién, en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y en todo lo que hemos ido trabajando, no solo las instituciones, ¿no es cierto?, de América Latina y el Caribe que trabajan en los temas de envejecimiento, sino que la sociedad civil ha sido podríamos decir, un inclaudicable, nunca han parado en
luchar por este reconocimiento. Entonces, lo que quiero decirles primero es que las personas mayores tienen los mismos derechos que el resto de la sociedad. ¿Qué hace esta ley? Especifica derechos. ¿Qué significa eso? Que nos damos cuenta que como las normas, ¿no es cierto? Aquí mismo ustedes lo han dicho, son normas generales que en términos, la ley de cuidado, la ley de que crea este Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado es una norma interesante, pero si nos vamos al caso concreto que nos planteaba don Ignacio, ¿no es cierto?, a lo mejor no nos llega la norma. Entonces, ¿por qué me gustaría hablar al revés? Es decir, cómo nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos hacer cumplir la norma. ¿Bien? Que se respeten los derechos. Bueno, lo primero en relación a la tramitación del proyecto es que es un proyecto que, en mi opinión, cumple con lo que tiene que ser un proyecto de ley. Tiene que haber participación de los 3 poderes del Estado. Y ha habido esta participación, podríamos decir, durante toda su tramitación. Primero, porque el Ejecutivo, hace 2 ejecutivos atrás, o sea, el presidente Piñera, en su segundo gobierno, envía el proyecto al Congreso el año 2020. La administración recién pasada del presidente Boric pesca este proyecto de ley, que era un proyecto bastante débil, podríamos decir, y le pone y le adiciona muchas cosas, bajando ciertos estándares o trayendo a Chile ciertos estándares que tenía la Convención Interamericana. Entonces lo deja un proyecto más robusto. Y el Poder Judicial, fíjense ustedes que cada cierto tiempo se le pregunta a la Corte Suprema cuál es la opinión que tiene la Corte sobre el proyecto y de una opinión mala que tenía cuando recién se presentó el proyecto a una opinión bastante mejor o muy buena que tenía con el proyecto que está hoy día. Ya entonces han habido participación de los 3 poderes del Estado y, bueno, una de las cosas básicas que le quiero recalcar, que no la puse acá, pero se las voy a volver a decir, el fundamento sobre todo de los derechos tiene que ver con la Convención Interamericana. Y hoy día también estamos muy contentos y contentas porque ya se está discutiendo en Ginebra, en febrero fue la primera reunión, ¿ya?, y que se definió hacer una convención internacional de derechos de las personas mayores, o sea, una convención universal. Y si bien hablamos con Daniela que puede ser, ¿no es cierto?, que tengamos problemas, que se demore, que tenemos guerras y todas las cosas que nosotros sabemos, el punto de partida está, así que nos podemos demorar 1, 2, 3 o 5 años, pero ya hay un grupo redactor de una convención internacional y eso también es una muy buena noticia. Bueno, vamos a darle una pequeña vuelta. Obviamente, a través de la Soledad, yo les voy a mandar el proyecto como está. Igual les quiero decir que la versión oficial del proyecto todavía no sale, ¿ya? Pero esta es, digamos, un 99% como va a salir cuando sea publicada en el Diario Oficial y cuando la promulguemos. Y aquí el proyecto de ley es un proyecto de ley integral por varias cosas. Primero, porque no sale o no tiene solamente obligaciones para CENAMA, que es, digamos, el órgano rector de vejez y envejecimiento en Chile, sino que tiene obligaciones para múltiples ministerios porque se van como desagregando de los derechos. Entonces, si tenemos el derecho a la educación, la obligación es del Ministerio de Educación y así el derecho a la salud y consentimiento libre e informado, el Ministerio de Salud. Y también hay algunas obligaciones que tiene el Poder Judicial, porque estamos creando un procedimiento especial de abandono social. Hoy día las personas que están en situación de abandono en Chile, que tienen dependencia, ¿no es cierto?, como que se pelotean entre las instituciones, no hay un procedimiento claro. Este proyecto establece un procedimiento de medidas de protección que van a establecer los tribunales de familia para dar medidas de protección a personas mayores con dependencia y que estén en situación de abandono, por ejemplo. Pero también está el derecho al acceso a la justicia y ahí se establecen ciertos nuevos estándares para el Poder Judicial, por ejemplo, ya para una tramitación más acelerada de las causas. Porque a mí, si tengo 85 años y estoy peleando en el tribunal civil porque me estafaron y firmé un documento que no corresponde y se va a demorar 10 años el juicio, claramente no voy a tener el acceso a la justicia. Entonces esa es una de las cosas que se pone. Yo me podría poner en cada derecho y hablarles, pero lamentablemente no tengo tiempo, entonces vamos a ir muy en términos generales. Bien, ¿qué establece la ley? Un objeto,
ya que vamos a ver después un poquito de qué se trata, los principales obligados, principios, siguiendo la Convención Interamericana, principios, están los principios de la Convención más otros principios que se establecieron durante su tramitación parlamentaria y algunos conceptos. ¿Y por qué son importantes establecer conceptos que podríamos denominar gerontológicos? Porque tenemos que, como Estado, como sociedad, tomar las cuestiones de la vejez de una manera profesionalizada. No podemos seguir hablando del pobre abuelito, ¿sí? Entonces, si vamos a trabajar con personas mayores, las tenemos que poner en el lugar que les corresponde, al lado y frente a mí y no abajo, ¿no? Y para eso yo requiero que el Poder Judicial, que los ministerios, ¿no es cierto?, que los municipios, que la sociedad civil hablen los mismos conceptos. Persona mayor, qué significa cuando es dependencia, y nos olvidemos del abuelito, del pobrecito, ¿no es cierto?, y de la infantilización, que las personas mayores son como niños, por ejemplo, que la escuchamos todavía. Entonces, pero también quiero decirles que esta es una ley que es harto, pero también es poco, porque si nosotros como sociedad, si la sociedad civil, si las organizaciones de personas mayores, si la academia, ¿no es cierto?, si los cuidadores no empiezan a levantar las demandas para esta ley, tampoco va a avanzar tanto. Entonces, esa es mi idea hoy día, como intentar explicar con un derecho cómo lo podemos poner en la aplicación hoy, cuando esté en la publicación en el Diario Oficial, ¿ya? Bueno, entonces tenemos el derecho a la igualdad y no discriminación, que es un derecho muy importante y que tiene que ver con lo que me preguntaba recién el compañero, ¿no es cierto?, de esta discriminación arbitraria para los funcionarios públicos de que tienen que jubilar sí o sí a los 75 años con supuestos fácticos falsos, ¿no es cierto? Yo les comenté un poquito eso. Derecho a un trato digno, respetuoso y a la atención preferente, y eso es importante y lo dijo la directora, porque, como usted decía, la atención preferente hoy día, sobre todo en el ámbito privado, está sujeto a la buena voluntad de la organización, del supermercado. La ley establece la atención prioritaria y la atención preferente obligatoria. Entonces, hoy día, si hay una tienda, el supermercado, lo que usted quiera, que no cumpla, uno puede alegar y puede hacer la denuncia, por ejemplo, en el CERNAC. Entonces, ya establece algunas cosas que se pueden ir usando desde ya. El acceso a la justicia que yo les comentaba, el derecho a la independencia y a la autonomía, que es lo que me gustaría ver al final de la presentación. Me avisan cuando tenga los 30 minutos porque se me olvidó tomar la hora. Ya. El derecho a una vida libre de violencia, ¿no es cierto? Como todos como personas queremos vivir sin violencia en este mundo. Un derecho al acceso y la participación y a la movilidad personal, que tenía también que ver con lo que decía, ¿no es cierto?, don Ignacio. El derecho a la participación en la integración comunitaria, que es un derecho básico y que acá nosotros todos lo estamos ejerciendo, ¿no es verdad? El derecho a la salud y a brindar consentimiento libre e informado, porque no es solamente tener derecho a la salud, sino que cuando yo dé el consentimiento como persona mayor sea yo y no sea ni mi hija, ni mi marido, ¿no es cierto? El consentimiento tiene que ver con que a mí es el que me duele la pierna. Entonces yo voy a tomar la decisión si es que el facultativo que me está diciendo, ¿no es cierto?, y me está explicando por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y si no quiero, no quiero. Si no quiero, no quiero. Si total es mi vida, si yo quiero vivir con dolor de pierna porque no me gusta, también. ¿Se entiende? O sea, como, bueno. El derecho a la educación, como les decía, eso trae, ¿no es cierto?, cuestiones para el Ministerio de Educación, el derecho al ocio, al deporte, la vida activa y al turismo, y el turismo se puso a última hora en el Congreso, ya en la última parte de la tramitación, y a mí me parece que es algo muy interesante, porque las personas mayores tienen todo el derecho al turismo. Hay programas, Cernatur tiene programa, el Fondo Nacional del Senama, pero hoy día lo estamos poniendo como un derecho específico. Está el derecho al trabajo, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y opinión, el derecho a la conectividad. Y ojo, ese derecho, que es muy interesante, no era un derecho que esté contemplado en la Convención Interamericana, porque la Convención es del año 2015. Y acuérdense que ¿dónde salió el analfabetismo digital de las personas mayores?
se vio en la pandemia, ¿no es cierto? Entonces ese es un derecho que en el propio Congreso se agregó para, de alguna manera, obligar al Estado a hacer políticas públicas de accesibilidad digital, más que alfabetización, es un poquito más incluyente. Y el derecho a la privacidad y la intimidad, que también es un derecho muy importante que tiene que ver con la dignidad de las personas y que, sobre todo en establecimientos de larga estadía, muchas veces no es respetado, ¿no es verdad? Entonces también está puesto en la legislación siguiendo a la Convención. Se establece una política nacional de envejecimiento, y ahí quiero hacerle una respuesta al señor de Achipen, que me preguntó. Mire, le quiero decir que durante la tramitación del proyecto se escuchó a muchas organizaciones de personas mayores de todas las tendencias, sociedad civil de todas las tendencias, y que varias de las cosas que las propias organizaciones propusieron fueron incluidas, como por ejemplo el derecho a la conectividad, ¿ya? La Política Nacional de Envejecimiento, que es una política de Estado que se establece a 10 años, tiene participación social de la sociedad civil incidente. ¿Qué significa eso? Que porque eso le toca a Senama armar, para que Senama lo arme, requiere establecer espacios de sociedad civil incidente, es decir, que las personas, nosotros no podemos armar esta política sin levantar los requerimientos desde la sociedad civil, ¿ya? Como obligación legal. Bueno, yo les contaba el abandono a la social de la persona mayor con dependencia, ¿no es cierto? Porque si yo estoy feliz, contento en mi casa, no estoy abandonado si quiero vivir solo o sola. Pero si yo requiero de cuidado, o sea, pienso en su señora, ella no puede vivir sola, por más que quisiera, ¿no? Y entonces ahí es donde tiene que entrar el Estado a través del procedimiento, ¿no es cierto?, para dar apoyo a esta persona que está en esa situación y si estuviera abandonada, ¿no es cierto? Bien, hay un título de fomento y acceso a la participación en actividades culturales, pero no voy a decirlo, bien interesante, pero no voy a alcanzar, y hay algunas modificaciones legales. Bien, ese es el proyecto, que tampoco es harto, pero tampoco es tanto, porque nosotros lo hemos planteado como la punta de lanza, el inicio de lo que queremos para hacer este cambio de paradigma, de poner a las personas mayores en el lugar que le corresponde, que es en el mismo lugar que nosotros y nosotras que no tenemos 60 años aún. ¿Bien? Bien, ahora vamos a ir a la parte del veto, ¿ya? Bueno, tuvimos una tramitación de 5 años, yo les comenté, del 2020 hasta ahora, y hubo 2 cosas durante toda la tramitación del proyecto que Senama les comentó durante siempre. Aquí las organizaciones que nos han escuchado pueden dar fe, que no estuvieron de acuerdo en el Congreso. 1, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos estuviera a cargo de la protección de los derechos humanos de las personas mayores, y 2, que en el Código del Trabajo se estableciera un contrato especial de trabajo a las personas mayores. Y eso nos acompañó durante toda la tramitación del proyecto, ¿ya? Una tramitación que todo el resto fue por unanimidad, y eso también es importante de decir. Es por unanimidad, en general fueron las aprobaciones de todo el resto de los artículos, salvo esas 2 cosas, el INDH y el contrato especial de trabajo. Entonces, si ustedes se fijan, ya para la última tramitación, para cuando se armó la comisión mixta, porque esos eran las 2 cosas principales que no había acuerdo, esos 2 artículos pasaron a una comisión mixta, que se arma de diputados y senadores, ¿ya? Y que finalmente deciden si eso va a pasar o no, ¿ya? Todo lo otro por la unanimidad. Y la comisión mixta, ¿ya?, vio 3 artículos. Primero, el artículo primero, que a mí me parece que estaba bien porque había un problema de redacción, había quedado muy pequeño en relación a cómo el proyecto había como crecido, entonces se aprobó por unanimidad, no hubo ni un problema con la nueva redacción del artículo primero. El artículo 8, que era donde se establecía el INDH, y el capítulo entero del artículo 29, donde se ponía el contrato especial de trabajo. ¿Bien? Debo decirles que la sala del Senado y la sala de la Cámara de Diputados, bueno, la comisión mixta entonces, ¿qué hizo? Aprobó la nueva redacción del artículo primero, rechazó el artículo 8 del INDH y aprobó el artículo 29 del Código del Trabajo. ¿Se entiende? Las 3 cosas. Entonces, la comisión mixta de diputados y senadores
hicieron una nueva redacción del objeto de la ley, que es el artículo 1. Listo. El artículo 8, que era el INDH, la comisión mixta lo rechazó. O sea, lo que el Ejecutivo de la época quería, la comisión mixta lo rechazó. Y la nueva redacción del artículo 29 del contrato especial de trabajo, la comisión mixta lo aceptó. O sea, para el gobierno anterior perdieron el INDH y perdieron porque ellos no querían que estuviera el contrato especial de trabajo en la ley. ¿Bien? Esto ocurrió a fines de enero de este año. A fines de enero, entonces, se baja el INDH, se sube el contrato de trabajo, que eran los dos problemas que acompañaron la redacción de la ley durante los 5 años. En realidad, los últimos 3, podríamos decir. Eso se fue a las salas del Senado, a las 2 salas. Y en general, lo que la comisión mixta presentó se aprobó por la unanimidad, salvo en la Cámara de Diputados, que hubo una abstención. Entonces, por eso se dice, y yo los he escuchado a ustedes decir, que la propuesta de la comisión mixta se aprobó por la unanimidad, porque así fue, salvo en la Cámara de Diputados, que hubo una abstención y el Senado lo aprobó por la unanimidad. ¿Ya? ¿Qué pasó? En febrero, el gobierno del presidente Boric presenta un veto. ¿Qué significa eso? Que no está de acuerdo con alguno de lo que se aprobó en el Congreso, y el veto iba especialmente como destinado a sacar este contrato especial de trabajo y a achicar las obligaciones del Ministerio del Trabajo en el derecho al trabajo, que habían varias cosas que se ponían y se sacó. Y esto se reemplazó, y que tiene que ver también con una pregunta que me hizo una señora recién, o sea, esto no fue gratuito, o sea, no lo sacaron por nada, sino que lo reemplazaron, sacaron el contrato y sacaron las obligaciones del Ministerio del Trabajo con la igualación del salario mínimo a las personas mayores de 65 años, que es una discriminación arbitraria de Chile, que estamos de acuerdo. ¿Bien? Eso fue lo que se hizo. Y el veto quedó presentado el 5 de febrero de este año. Entonces, ustedes saben que hubo cambio de gobierno, cambio de administración y cambio de diputados y de senadores, y que se cambió una gran parte de ambas cámaras. Bien, el gobierno entrante sacó el veto del gobierno anterior. ¿Qué significa eso? Que el proyecto de ley seguía igual a como había sido aprobado por ambas salas de la Cámara y del Senado. Y en ese momento estamos hoy día. El presidente actual, Kast, saca el veto presentado por el presidente Boric, y el proyecto de ley es el mismo que estuvo aprobado antes del veto. ¿Se entiende? Ay, qué bueno, porque es muy difícil. Y entonces, hoy día estamos a la espera. Bueno, les cuento que lo que la sala del Senado dijo era que estas dos cosas se tienen que volver a discutir en el Senado. Pero yo no tengo muy claro, porque no ha sido muy claro si es que porque hay distintas opiniones. Entonces, yo aquí les transparento. La primera opinión es que no lo va a volver a ver el Senado y esto se va a ir al tiro a promulgación. Entonces, tenemos ya la próxima semana el proyecto promulgado, o que tiene que volver a la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad del Senado para que ellos vean el veto y digan ok y se lo manden al presidente. ¿Ya? Entonces, eso no está muy claro, pero hoy día recién, porque todo este tiempo no se había conformado la Comisión del Senado, se conformó. Entonces, hoy día ya yo creo que vamos a tener la cosa más clara. Dentro de los próximos días es si va a ir a la Comisión o se va a ir directamente al presidente de la República. En todo caso, estamos a puertas, eso sí, a puertas de que el proyecto sea promulgado y sea publicado en el Diario Oficial. ¿Bien? Ya. Entonces ahí ya se los conté, ¿no es cierto? Y hoy día estamos a la espera de la promulgación y la publicación en el Diario Oficial. Y aquí es donde me voy a meter a los derechos, que no los vamos a poder ver lamentablemente todos por el tiempo, pero yo me quiero meter específicamente en el derecho a la independencia y la autonomía. ¿Ya?
que es un derecho que está puesto en el proyecto y que copia más o menos casi igual a lo que dice la Convención Interamericana de lo que es el derecho a la independencia y la autonomía, y cómo hoy día podemos empezar a usar el derecho sin que todavía ni siquiera esté promulgada la ley. Pero cuando ya esté publicada, ahí vamos a tener mucho más claro las herramientas para usarlo. ¿Bien? ¿Qué dice el derecho a la independencia y la autonomía? Y yo me permití subrayar lo que tiene que ver con las personas, porque el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Pero cómo nosotros lo podemos usar ya. Entonces, el derecho a la independencia y la autonomía, que está en el artículo 7 del proyecto de ley, señala que las personas mayores tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a definir su plan de vida y a desarrollar una vida autónoma e independiente en igualdad de condiciones que las demás. O sea, ahí está el cambio de paradigma que habíamos hablado, ¿no es verdad? O sea, lo reafirma. Y después le da algunas obligaciones al Estado. El Estado promoverá políticas, programas y acciones para facilitar y promover el pleno goce de este derecho y en especial asegurar el respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, teniendo en consideración un enfoque territorial, de género, de derechos humanos, de curso de vida y centrado en las personas. Y luego dice, los órganos del Estado y los auxiliares de la Administración de Justicia, salvo resolución judicial, no podrán exigir a las personas mayores en razón de su edad la acreditación del estado mental o lucidez para la suscripción o celebración de un acto. ¿A quién le han pedido o ha sabido que le han pedido certificados de lucidez cuando van a la notaría? ¿Sí o no? Lo estamos prohibiendo por el proyecto. ¿Ya? Y finalmente dice que el Estado promoverá el envejecimiento de las personas en sus propios hogares y barrios y garantizará su autonomía y la integración de las personas mayores en su círculo social. O sea, igual el artículo está bonito, pero todavía son palabras, ¿no es cierto? O sea, eso queda mucho camino para que esto llegue a hacerse, porque finalmente para lo que ayuda la ley es para un cambio cultural, pero si ese cambio cultural no se realiza, no sirve de nada, como la ley de los estadios. ¿Ustedes se acuerdan? Que hicieron una ley fantástica de los estadios y hoy día la gente y las familias ¿pueden ir a los estadios? No. Entonces ahí no hay cambio cultural. Entonces para eso tenemos que estar muy de la mano, el gobierno de turno, la sociedad civil, las organizaciones y las personas mayores para realmente provocar ese cambio cultural con este proyecto de ley. Entonces, ¿qué es este derecho a la independencia y a la autonomía? Es lo que se llama un derecho personalísimo. No es un derecho patrimonial, por ejemplo, porque un derecho patrimonial es el derecho de dominio. Yo soy dueña de mi casa, soy dueña de un auto. Estos derechos personalísimos se refieren a las cosas más que tienen que ver con la dignidad de las personas. Entonces, tienen como objeto las manifestaciones interiores de las personas, su integridad moral, sus ideas, su espiritualidad, su cultura, su religión, por ejemplo. ¿Ya? En general, los factores que conforman la identidad. Esos son los derechos personalísimos. Y este derecho a la autonomía y la independencia forma parte de esto. Entonces, por ejemplo, si tomamos la primera parte del artículo que dice, las personas mayores tienen derecho a tomar sus propias decisiones. ¿Qué significa tomar sus propias decisiones? Por ejemplo, si yo tengo una casa que es mía y la quiero vender y salir de viaje, ¿puedo? ¿Y si mi hijo me dice que no? Puedo, obvio, si la casa es mía, yo la puedo vender a los 30, la puedo vender a los 50 y la puedo vender a los 80, ¿o no? O la puedo arrendar, si tengo una casa, o si tengo un auto, o si quiero vender mi joya, son mías, ¿no es cierto? Bien, y si me quiero casar, por ejemplo, sí, pues, obvio, pero es que lo que quiero decir es que ustedes son personas mayores formadas, ¿no es cierto?, son la cúspide de la organización, pero ustedes tienen que transmitir esto, porque obviamente si nosotros le preguntamos a una persona mayor que está esperando una fila en la atención primaria, capaz que diga que no, ¿no? Entonces el empoderamiento de estas cosas es muy importante. Si yo me quiero ir a vivir con alguien, ya no me quiero casar, estoy aburrida, soy viuda y no quiero casarme con nadie más, pero me quiero ir a vivir con alguien, ¿puedo? Obvio que sí, y lo puedo hacer en cualquier edad. De que me resulte o no, esa es otra cosa, pero lo puedo intentar, Si quiero salir de paseo con mis amigos o amigas, o sea, si quiero postular al Cernatur, por ejemplo, o si quiero postular a un fondo del Senama, o junté plata porque vendí la casa y me quiero ir de viaje, ¿puedo? Pero ¿a quién de ustedes le ha dicho a alguien, no vaya, es peligroso, tiene la presión alta?
vaya con un médico al lado, ¿o no? Sí, y eso nosotros en Senama lo vemos también. Estamos organizando, después les vamos a contar, pero nos ganamos un fondo extranjero y vamos a organizar precisamente para la política unas asambleas así muy bonitas. ¿Y saben lo que nos dice el organismo internacional que nos está dando la plata? Pero ¿cómo los van a traer? Tienen que tener un médico al lado. Y nosotras nos queremos... Pero es que está en todas partes, ¿no? Entonces, no solamente pasa con los hijos, pasa con todos y todas. Bien. Si yo quiero disponer de mi pensión, ¿no es cierto? O si le di un poder a mi hijo para que me cobrara la pensión porque me quebré la pierna y no podía salir, ¿no es cierto? Y después ya quiero volver a tener porque ya me recuperé. ¿Puedo? Sí, porque los poderes son revocables. O sea, no es para toda la vida. Si yo le doy un poder a alguien, es mi voluntad de dársela y de quitársela. Puedo. Si yo quiero cuidar o no a mis nietos, ¿puedo? Obvio. Yo ya le dije a mis hijas que yo no voy a ser como mi mamá que cuidó a los nietos. Yo lo siento. Yo le he dicho a mi ¿Sí? hija también. Sí, exactamente. Porque es mi decisión. ¿Ok? Y todas estas cosas las sacamos de ese artículo. ¿Ya? Entonces, para que ustedes sepan, una vez que esté publicada la ley, que va a ser muy pronto, y si alguno de sus hijos le quiere decir algo, ¿qué le va a decir usted? Oiga, perdón, le hace el artículo 7º de la ley de envejecimiento digno. Tengo todo el derecho, pero eso es darle carne al derecho, ¿sí? Pero esto tiene que bajar. Tenemos que bajar estas cosas a toda la comunidad. Y no solamente a las personas mayores, también a los hijos, a los vecinos, a la opinión pública, a los niños y niñas, a todos y todas. ¿Bien? Si yo tengo el derecho a definir el plan de vida y a desarrollar una vida independiente, autónoma e independiente, en igualdad de condiciones con las demás, eso significa, tengo derecho a definir mi plan de vida, ¿no es cierto? Puedo definir dónde y con quién quiero vivir, obvio. Si me quiero quedar en mi casa y no me quiero ir a vivir a la casa de una hija o a vivir a un Elián, ¿puedo? Obvio, ¿no es cierto? Puedo tomar mis decisiones de salud, que les comentaba antes. Puedo disponer cómo quiero hacer con mi patrimonio. Incluso puedo hacer una herencia. Si hay un hijo que me ha cuidado o que ha sido bueno, que ha estado cercano, o hija muy cercano conmigo, y hay un hijo que nunca lo vi y que se fue y que me trató mal, obvio que le puedo dejar más, si tengo algo, al hijo que está conmigo, ¿no es cierto? O a la hija. También puedo definir qué nivel de actividad quiero tener. Puedo definir hacer deporte, ir a los distintos lugares, ¿no es cierto?, caminar, o me puedo quedar en mi casa. Si son decisiones que tengo yo que tomar, porque ese es mi plan de vida. También puedo definir si quiero o no trabajar, sacando, por supuesto, a aquellas personas que tienen que trabajar obligatoriamente porque su pensión es muy baja. Pero si yo me voy a mi casa, yo ya dije, yo no me voy a jubilar nunca, no puedo. Estoy 3 días en mi casa y me vuelvo loca. Entonces está claramente... Bueno, si es que no tengo que cuidar a alguien en todo caso en el futuro, yo voy a seguir trabajando mientras más pueda, ¿no es cierto? Pero ese es mi plan de vida y cada uno y una tiene un plan de vida y lo tiene que aplicar. Y nadie, ni el doctor, ni el jefe, ni el hijo, ni la hija, ni el vecino, nadie se puede meter en mi plan de vida. ¿Se entiende? Okay. Eso era el derecho a la independencia y la autonomía. Seguimos, última parte. Los órganos del Estado y los auxiliares de la Administración de Justicia, ahí están los notarios, ojo, para que ustedes sepan, ahí están metidos los notarios, que son auxiliares de la Administración de Justicia. Salvo resolución judicial, y después les voy a explicar qué, no podrán exigir a las personas en razón de su edad la acreditación del estado mental o lucidez. O sea, ¿por qué si yo cumplí 75 años tengo que decirle a otra persona que estoy lúcido o lúcida? Esa es una discriminación por edad en la vejez, porque no hay un fundamento racional que diga que uno a partir de los 75 años le da demencia, por ejemplo, ¿no? Y nosotros sabemos por los estudios que eso no es así. ¿Bien? Entonces, no se puede pedir ese estado de acreditación para la suscripción o celebración de un acto, por ejemplo, siguiendo mi plan de vida, quiero vender mi casa y salir a viajar, tengo 80 años y voy a celebrar la escritura de compra-venta y el notario me pide un certificado de lucidez.
que tengo que ir a un doctor. Y fíjense ustedes que el certificado de lucidez tampoco es bueno, porque si hay una colusión entre el hijo, por ejemplo, o la otra persona, habla con el médico amigo y el médico amigo le da el certificado de lucidez a la persona. El notario o notaria se lava las manos y se vende igual la casa. Entonces, esa no es la manera, ¿no? Bien, entonces a partir de la publicación de la ley, las personas mayores de 60, 70, 80 y más años, haciendo uso del derecho a tomar sus propias decisiones, podrán ir a una notaría y no llevar un certificado de lucidez para la celebración de algún acto o contrato. Y ahí ustedes tienen que ir con la ley al tiro, ¿sí? ¿No? Que diga, el artículo 7º, inciso 3º, dice que usted no me puede pedir ningún certificado de lucidez. Y esto es una cuestión que se puede usar desde el momento en que se publique la ley, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las excepciones? Uno, el notario, y eso es lo que nosotros desde Senama siempre alegamos, porque los notarios tienen la facultad para definir si hay una persona que entiende o no entiende cuando va a suscribir un documento. Porque tiene que preguntarle, usted sabe lo que está firmando, sabe de qué se trata, es su voluntad, y si ve que hay una persona que está media perdida, por supuesto que le tiene que preguntar, ¿no es cierto? Pero los notarios lo que hacían era darle la responsabilidad a un tercero, que era este certificado de lucidez, y con eso se lavaban las manos, ¿cierto? Entonces, sí, eso, el notario dice, mire, este señor no sabe lo que está firmando, no puedo autorizar, una. Y otro, si la persona está declarada interdicta por demencia, que ustedes saben que es la manera, ¿no es cierto?, que tiene la ley en Chile para darle a otra persona la administración y cuidado de una persona que está con demencia. Esas son las dos únicas excepciones, no hay más. Entonces, si yo el día de mañana, ya saben, quiero vender mi casa, tengo 80 años y estoy perfecta, entiendo todo lo que quiero, por supuesto, porque es mi plan de vida y la vendo, el notario no me puede volver a pedir el certificado de lucidez. ¿Bien? Bueno, y para terminar nomás, ¿dónde encontramos? Porque está súper bonito, pero también tenemos atentados contra este derecho que están en la sociedad, ¿no es cierto? Lo hemos visto durante todo el día, la discriminación, o sea, cuando a mí no me dejan hacer algo basado en ninguna explicación razonable. Por ejemplo, funcionarios públicos 75 años que jubilen. Discriminación. Edadismo, o sea, todo el contexto social, ¿no es cierto?, que existe en nuestras sociedades para pensar que las personas mayores son menos y que tienen menos, ¿no es cierto?, menos capacidad, menos derechos y menos muchas cosas. La infantilización, ¿no es cierto? Y probablemente muchas de las personas que han aquí se han sentido infantilizadas. Cuando alguien las mira así, ¡ay, cómo está, pobrecito! ¿O no? Infantilización. Despersonalización, eso es el número. Y eso también, ¿no es cierto?, es la atención de salud. A uno algunas veces la despersonalizan, ¿no es cierto? La pérdida de identidad, porque como la sociedad es una sociedad tan reactiva a envejecer, ¿no es cierto?, las personas mayores lamentablemente van perdiendo roles e identidad. La cosificación, la persona mayor es una cosa, es un número, también atenta, ¿no es cierto?, contra este derecho. La sobreprotección, y eso yo siempre lo llamo como el exceso de amor. El exceso, mamá, por favor, no salga porque se puede caer. Está tan peligroso, le van a robar. No vaya a cobrar la pensión porque se la van a robar, prefiero yo. Y eso es el principio de muchas otras cosas, ¿no es cierto? El paternalismo, eso decir, no, es que los viejos son como niños. Y eso uno lo escucha en las conversaciones de la mesa. Oh, es que mi mamá está tan porfiada. ¿Quién ha escuchado eso? ¿O no? El hacinamiento, que eso también produce, ¿no es cierto?, la poca posibilidad de tomar decisiones de manera más o menos autónoma. La invisibilización, o sea, los requerimientos de las personas mayores en Chile están invisibilizados, no se ven, no están estudiados. Por ejemplo, no tenemos hoy día en Chile un estudio de violencia intrafamiliar a personas mayores de 60 años. Estoy justo terminando. Hay, ¿no es cierto?, hay estudios de ciclo de vida, pero no tenemos específicos y sabemos que la violencia a las personas mayores se manifiesta de otras maneras también, como estas, ¿no es cierto?, que no son las mismas que se manifiestan en personas que son más jóvenes y tampoco las tenemos. Y
como tiene que ver mucho con esto, la falta de datos. Entonces, estamos a puertas de tener una nueva legislación, por fin, después de tantos años, ¿no es cierto?, que ha sido compleja, que ha sido pero que de alguna manera hemos ido logrando, y lo hablaba con la experta de la convención ayer, con la Viviana García, que lamentablemente no pudo venir, que como la sociedad civil ha sido el actor, pero importante, la pieza clave para que hoy día estemos a puertas de la próxima promulgación y publicación de la Ley Integral de Envejecimiento. Así que muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando al final. Bueno, yo creo que Tania ha sido exuberante en sus explicaciones, así que yo creo que todas las preguntas ya han tenido respuesta, y los que deseen hacer alguna pregunta, les rogaría que lo hagan por escrito para hacerlas llegar a las personas que corresponden. Ahora vamos a esperar la intervención del vicepresidente de la mesa coordinadora, quien va a dar las últimas palabras en esta jornada, que ha sido notable en términos de que podemos aprender y poder estar interiorizados de lo que viene para los adultos mayores. Y esperamos vernos en un tiempo próximo, y agradecemos su asistencia, su comprensión y el apoyo a la Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las Personas Mayores. Adelante, Jorge del Campo, el vicepresidente de la mesa. Porque si no, no se oye. Pero este está apagado. Bueno, si ustedes dicen que está aprendido, está aprendido. Ya, oye, bueno, yo quiero decir algunas pocas palabras al cierre, porque para mí esta asamblea ha sido muy importante y muy buena. Y leyendo, lo traía escrito, dice: hoy hemos tenido una asamblea en la que se han expuesto temas trascendentes para nuestro sector etario. En primer lugar, nos informamos sobre el Plan Nacional de Cuidados, que pone el énfasis en los o las cuidadoras, e incluso escuchamos el testimonio de un cuidador que, sin instrucción previa, se ha hecho cargo de cuidar a su esposa, que lo requiere. Qué hermosa y demandante tarea. Voy a poner los lentes porque parece que leo mejor con lentes. Sí. Pero estos lentes en realidad me los dio un oftalmólogo y no me sirven para casi nada. Vamos, claro. Ya no es un problema del vidrio, del lente, es un problema de la vista de uno, del ojo de uno. Bueno, luego, enhorabuena. El 3 de febrero el Congreso Nacional aprobó, después de 4 años de tramitación, la Ley Integral de las Personas Mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable. Nuestro agradecimiento y felicitaciones a Senama, su plana ejecutiva y asesora legislativa, por haber concluido exitosamente esta tarea que aterriza a nivel nacional derechos contemplados en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Sin duda, hemos avanzado mucho en la protección de nuestros derechos, pero aún nos falta camino por recorrer para alcanzar la vida plena que anhelamos, especialmente cuando nos toca judicializar la violación a algún derecho que nos protege. En la Constitución Política de la República de Chile se establece en el artículo 5 que forman parte integrante de la Constitución los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. No basta con este reconocimiento. Consideramos que los derechos humanos de las personas mayores deben ser parte
integrantes de nuestra Constitución política. Deben estar incluidos en el capítulo 3, Derechos y Deberes Constitucionales, artículo 19. Para incluirlos debe haber una reforma constitucional, la cual está reglamentada en el capítulo 15 de la Constitución, que establece que se requiere una votación de quórum calificado, 2/3, 2/3 partes de los parlamentarios en ejercicio. Consideramos que en la presente situación política es posible lograr esta mayoría de las 2/3 partes. De hecho, si hacemos un análisis más en profundidad, si unimos un determinado sector más un sector de centro que sería el Partido de la Gente, se logra las 2/3 partes. Por primera vez en hace muchos años se abre esta posibilidad. Debemos iniciar gestiones para avanzar en esta reforma constitucional a favor de las personas mayores. Muchas gracias. Tenemos un final que esperamos que lo puedan disfrutar. Hay unos versos para personas mayores que lo va a hacer Rigoberto Toledo. Adelante, Rigoberto. ¿Quién tiene preguntas? Disculpe un segundito. La señora Tania Mora recibió una pregunta que le queremos pedir que la responda previamente, por favor. Ya. Soy presidenta de la UCAM de Pudahuel. Mi consulta es cómo nos pueden ayudar para recuperar las viviendas tuteladas que hoy están siendo ocupadas por otras personas. No es difícil, si es que son personas que no cumplen los requisitos, ese es un programa de Senama, ¿no es cierto? Yo después podemos hablar y le doy el correo de con quién tiene que hablar, porque los usuarios de las viviendas tuteladas suscriben un contrato de comodato y si el señor o señora ya no está, se desalojan. Así que lo hablamos después. Ya, Rigoberto. Bien. Muchas gracias. En honor al tiempo, son bastantes los versos acá. Voy a leer algunos, un extracto. Ya. Me presento. Yo me llamo Rigoberto José Toledo Esquivel. Figuro así en el papel porque el civil lo ha dispuesto. Y eso es bastante cierto. Soy profesor normalista, soñador e idealista y dirigente social que con trabajo imparcial voy señalando las pistas. Y las cuartetas, dice, hoy soy persona mayor y profesor jubilado. La escuela y comunidad son el huerto en que he sembrado. Ayudar a las personas mayores es deber de la sociedad. Si en Chile ayuda el Congreso, se avanzará mucho más. Decir persona mayor a mí me lleva a pensar que hay un diamante en bruto que hoy debemos mejorar. En política para los mayores hay aciertos y desaciertos y no hay que pensar mucho comprobar que eso es cierto. Política que resguarden para quienes han vivido más, pedimos a los observatorios para tener más dignidad. Políticas con acceso efectivo a los beneficios de salud, con alimentación y pensiones dignas, viviríamos en plenitud. Muchas personas mayores solo tienen ojos para llorar, porque el sistema está en juego, sus vidas deben cambiar. Queremos ser ciudadanos plenos, responsables de sí mismos, articulándonos socialmente para salir del abismo. Usar nuevas estrategias para cambiar el sistema, un no rotundo al olvido social que nos mata y da problemas. Los grupos de observadores nos tenemos que organizar para ir al Congreso y Gobierno nuestras peticiones a plantear. Envejecer para vivir
con otro tipo de vida para irnos de este mundo felices con misión cumplida. Si nos dan mejor salud y también buenas pensiones, serían sueños cumplidos de las personas mayores. Una mejor educación y la igualdad de la mujer, la protección infantil, es lo que se debe hacer. Con razón Dios hizo al hombre y le otorgó gran poder para luchar por la justicia y dignidad de la mujer. El joven se defiende a pedradas, pero el viejo es rechazado, sintiéndose agotado y desnudo en un mundo envenenado. También en la juventud el respeto a la persona mayor para vivir en plena vida y tenga un futuro mejor. La última hojita dice: el gobierno regional, conjunto con Senama y con los adultos mayores, darán a Chile la fama. Buenas políticas sociales serían un buen incentivo que deben dar los gobiernos para un envejecimiento activo. Me remonto a lo pasado, donde se han hecho promesas y muy poco hemos logrado. Hoy lo que estamos pidiendo, y eso es bastante viable, unas políticas de Estado para un envejecimiento saludable. No queremos ser egoístas, beneficiemos edades al niño, joven y adulto que están en riesgos sociales. Para recorrer este camino y ser un líder brillante, hay que escuchar y tomar en cuenta la opinión de los participantes. Debemos darnos un tiempo después de haber escuchado, respetando opiniones y sentimientos de los que han participado. He resumido en mis versos de la triste y gran realidad que preocupa a las personas mayores para que tome nota la autoridad. Por la edad yo no me quejo, la mujer sí que se queja. Me seguirán diciendo viejo, pero a la mujer le dirán la señora de edad. Para los mal pensados, ¿eh? Señora de edad. Viejo le considera. Soy el labrador del tiempo que monta en caballo alado y voy esparciendo del tiempo el saber que he cosechado. Muchas gracias. Finalmente, y para cerrar nuestra asamblea, nuestra 14ª asamblea, queremos agradecer a la señora Daniela González de la CEPAL, a la señora Claudia Asmat, que ya no está, a la señora Claudia Miranda, bueno, a Ignacia Arriagada, y a la señora Tania Mora, que finalmente nos hizo su exposición, agradeciendo el enriquecimiento que tuvo esta última y a toda la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. A todos también.